No sé si ya la puedan ver. Ya se ve, está bien. Ya se ve. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, ¿qué es el acuerdo conclusivo? Es un medio alternativo de solución de controversias. En lo general es eso, un medio alternativo de solución de controversias. ¿Para quién? Para los contribuyentes auditados y autoridades revisoras, a través de la intermediación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en su carácter de intermediario. Este procedimiento nace a partir de lo que dispone el artículo 17 de la Constitución, donde habla precisamente de estos medios alternativos de solución de controversias y se encuentra reglamentado a partir de lo que es el artículo 69C al 69H del Código Fiscal de la Federación y pues se soporta y acompaña de los artículos 96 al 107 de los lineamientos. Y del 99 al 107 de nuestros lineamientos, pues es básicamente lo que es el procedimiento en sí. Del 96 al 98 encontramos lo que es la parte sustantiva, por así decirlo, de lo que es el procedimiento de acuerdo conclusivo, y posteriormente del 98 en adelante, perdón, del 99 en adelante, encontramos de las etapas, cómo se van desarrollando. Y pues ahorita vamos a ir viendo cómo se apertura el procedimiento y cómo se desarrolla en esos citados alineamientos, ¿no? ¿Cuáles son las características del acuerdo conclusivo? Como les comentaba, más adelante vamos a tocar un poco más con precisión lo que son los lineamientos de las atribuciones sustantivas de PRODECON, pero les puedo adelantar que en su artículo 98 habla de los principios rectores del acuerdo conclusivo, los cuales son flexibilidad, celeridad e inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Que es un procedimiento que se lleva sin mayores formalismos, es no adversarial e implica necesariamente la buena fe de las partes para que se pueda llegar a un eventual consenso y pues así lograr una suscripción al terminar ya con lo que es la facultad de comprobación y una tentativa regularización, ¿no? ¿Quién puede presentar un acuerdo conclusivo? Lo pueden presentar tanto personas físicas como personas morales. ¿En qué momento lo pueden presentar? Cuando estén siendo sujetos de lo que es un acto de fiscalización. Hablamos de un acto de fiscalización cuando estamos ante una visita domiciliaria, ante una revisión de gabinete, ante una revisión electrónica y en casos muy particulares en un PAMA también. Más adelante tocamos el punto de cuándo es que el PAMA es susceptible al acuerdo conclusivo en una facultad de comprobación. ¿Y qué es lo importante? Que no estén los contribuyentes de acuerdo con los hechos u omisiones, o bien que estando de acuerdo con los hechos u omisiones que le han dado a conocer, pues tenga la intención de regularizar, perdón, su situación fiscal. A partir de ahí se puede dar una postura en la cual se puede solicitar el acuerdo conclusivo. La oportunidad de hacerlo es en cualquier tiempo durante el acto de fiscalización, pero también tiene sus particularidades y sus limitaciones. Es desde que se notifique la orden de la visita domiciliaria. ¿Esto cuándo se da? Pues cuando acuden a nuestro domicilio las autoridades y levantan el acta parcial de inicio. En este momento, pues están iniciando con el acto de fiscalización en la visita domiciliaria y a partir de ahí se pudiera decir que estamos en posibilidad de solicitar un acuerdo conclusivo. Más adelante detallamos cuándo dentro de este a partir es lo sugerible que se presente. En el caso de las revisiones de gabinete, pues cuando se nos notifica la solicitud de información y documentación, y para el caso de lo que es la revisión electrónica, a partir de la resolución provisional. Y muy importante, es algo que se adicionó en nuestro Código Fiscal como limitante, que contamos con un plazo límite de 20 días hábiles a partir de que en la visita domiciliaria levanten el acta final, en la revisión de gabinete nos den a conocer hechos y omisiones a través del oficio de observaciones y pues en la resolución provisional, bueno, lo que es la revisión electrónica también nos den a conocer los hechos y omisiones. A partir de ese momento y hasta el día 20
se puede solicitar el acuerdo conclusivo. Posteriormente ya no se podrá solicitar o ya no tendremos la oportunidad de admitirlo en Prodecon como una solicitud del contribuyente. Para el caso del PAMA, también se hizo una modificación a las reglas generales en materia de comercio exterior y se pues, dispone de esta limitante de los 20 días. Y también es a partir de que se levanta el acta parcial de inicio en la visita domiciliaria, donde se lleva a cabo el embargo precautorio de mercancías, pues que se puede solicitar el acuerdo conclusivo. Ahora hablemos un poquito de lo que son los supuestos de improcedencia. Estos los encontramos en el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación en su tercer párrafo. ¿Sí? Hace un par de años no estaban como tal estas causales de improcedencia. Se decía que el acuerdo conclusivo se podía solicitar siempre y cuando estuviéramos ante facultades de comprobación de la autoridad, ya fuese aquellas que se disponen en el artículo 42, fracción segunda, fracción tercera o fracción novena, y hasta en tanto no se nos notificara la resolución determinante o la liquidación del acto de fiscalización. Era una ventana muy amplia de oportunidad para presentar el acuerdo conclusivo. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque al final de cuentas, pues es una cuestión que juega en contra del contribuyente, ya hay limitaciones. Y son estas limitaciones a partir también de que en algunos procedimientos se fue alargando el acuerdo conclusivo, inclusive pues por ahí se promovió con falta de buena fe, y fue muy advertible esa falta de buena fe, que pues ya ahorita ya es más preciso el por qué no podemos solicitar un acuerdo conclusivo. Para el caso particular, cuando se trata de devoluciones, en lo particular aquellas que disponen el 22D del Código Fiscal de la Federación, en esos casos no podemos solicitar el acuerdo conclusivo. Cuando estamos ante una compulsa, cuando hablamos de una cumplimentación de recursos o sentencias, en los que volvemos a estar en una etapa procedimental, por así decirlo, del acto de fiscalización, donde pudiésemos encuadrar, pero pues si ya venimos de una cumplimentación de resolución o sentencia, ya no podemos solicitar el acuerdo conclusivo. La principal, pues haber transcurrido un plazo de 20 días hábiles, como les comentaba hace un momento, a partir del levantamiento del acta final, de la notificación del oficio de observaciones, etcétera, ¿no? Y para el caso muy particular también de aquellos que son considerados como EFOS por el artículo 69 del Código Fiscal, ya sea presuntos o definitivos, tampoco se puede solicitar el acuerdo conclusivo. Hay otros supuestos, que el contribuyente pues no esté sujeto a facultades de comprobación o previstas en el artículo 42, fracciones segunda, tercera y novena del Código, o bien que sea alguna actuación emitida en la auditoría y se encuentre subyúdice. En esos casos tampoco se puede solicitar el acuerdo conclusivo. Es decir, no basta el hecho de que hay alguna diligencia llevada a cabo por una autoridad, ya sea el SAT, ya sea una coordinada, ya sea el IMSS, ya sea el Infonavit, para que se pueda pues tener la oportunidad de solicitar la figura del acuerdo conclusivo. Sí tiene que ser una situación en la cual estemos ante un acto de fiscalización y pues que se actualicen los supuestos que les comentaba y que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Les comparto unas gráficas tipo histórico de lo que es el procedimiento de acuerdo conclusivo, más que nada con referencia a lo que son quienes solicitan el acuerdo conclusivo o quienes lo han solicitado, ¿no? Tenemos por ahí que personas morales son en su mayoría las que han solicitado el acuerdo conclusivo y de estas, en su mayoría, pues son pequeñas empresas, ¿no? Las que solicitan la figura del acuerdo conclusivo. Hay ocasiones en las que el contribuyente, cuando viene por primera ocasión a solicitarlo, nos comenta que desconocía de esta figura. Y pues a nosotros sí se nos ha dificultado quizás un poco a hacer más extensiva o difundir esta figura del acuerdo conclusivo, porque en muchas ocasiones pues hay una parte, pues falta de interés de los representantes legales, o en otras ocasiones, pues no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero sí es muy importante que conozcan que cuentan con esta oportunidad
y si es necesario, pues agotarla, porque al final de cuentas el beneficio sí es muy grande, ¿no? Y ustedes lo van a conocer ahorita un poco más adelante. En el caso de los expedientes que se integran por tipo de auditoría, refiriéndonos en específico a lo que son las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y las electrónicas, encontramos que la revisión de gabinete es una de las cuales nos representan más solicitudes de acuerdo conclusivo, ¿sí? Y pues ahora les voy a hablar un poco de lo que es las modificaciones que se han dado a los lineamientos a partir de pues el 27 de diciembre fue esta publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, en enero se había ya dado una modificación previa, pero pues creo que estas del 27 de diciembre sí son tanto importantes, ¿no? Que las conozcan, pues para efecto de que si estamos ante una facultad de comprobación en la cual podamos hacer uso de este servicio, pues estemos haciéndolo de la manera más adecuada, ¿no? Lo que es en primer caso hablar del artículo 97 de los lineamientos son básicamente disposiciones generales, ¿sí? Es de cuándo a cuándo se puede solicitar el acuerdo conclusivo. Así que el contribuyente que se encuentre sujeto a un procedimiento de comprobación puede acudir en cualquier tiempo a solicitar la adopción del acuerdo conclusivo, es lo que comentábamos ahorita, desde que se le notifique la orden a que se refiere el artículo 43. Estamos hablando aquí de las visitas domiciliarias. La solicitud que prevé el artículo 48, fracción primera, para la revisión de gabinete, o la resolución provisional prevista en el 53B del código, pues en el caso de las revisiones electrónicas. Y hasta dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se haya dado el levantamiento del acta final, que se haya notificado el oficio de observaciones, o en su caso la resolución provisional, según sea el caso, pues que la particularidad presente. Esto que ustedes ven con letras moradas es la modificación que se hizo a los lineamientos ahora en diciembre de este año. Dice que de igual forma pueden estar en oportunidad de solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, pues previo a la emisión de lo anteriormente dicho, siempre que la autoridad fiscal le dé a conocer o haga constar la calificación correspondiente en actas parciales, en oficios, actas de comparecencia. Es decir, tiene que haber una consignación de hechos u omisiones por parte de la autoridad fiscalizadora, la autoridad revisora, para que nosotros podamos solicitar el acuerdo conclusivo, lo cual es un tanto lógico, ¿no? Es decir, tu autoridad me está revisando, yo conozco ya lo que son los hechos y omisiones en los que incurrí o pude haber incurrido estando o no estando de acuerdo, y pues a partir de ahí manifiesto mi pretensión o mi intención de llevar a cabo un acuerdo conclusivo, el cual, como lo comentábamos, puede ser con la intención de regularizarse, puede ser con la intención de desvirtuar estos hechos u omisiones y pues llegar a un eventual consenso donde se suscriba y pues se concluya con el acto de fiscalización. ¿Sí? También es muy importante que el contribuyente, pues bajo protesta de decir verdad, manifieste que conoce los hechos o omisiones o opta por su regularización. Hay ocasiones en las que pues se reciben solicitudes de acuerdo conclusivo y pues nada más se manifiesta que se está llevando a cabo están siendo sujetos, perdón, a un acto de fiscalización y no se precisa cuál es la pretensión, si es regularizar, si es desvirtuar, y pues sí es muy importante para efectos de que el requerimiento que se haga a la autoridad con motivo de esa solicitud de acuerdo conclusivo pues nos dé la oportunidad o la pauta de que hay un pronunciamiento de esta autoridad en lo específico sobre una eventual tentativa de desvirtuar hechos o omisiones o bien de la regularización en cuanto a conocer las cantidades a las cuales pues se puede llegar el convenio con la autoridad, ¿no? Es decir, conocer el importe histórico del omitido, conocer las actualizaciones, conocer los recargos y pues muy importante, las multas que se estarían condonando, bueno, pero que se estarían reduciendo,
que se estarían reduciendo con motivo del acuerdo conclusivo. Esto más adelante lo vamos a tocar, ¿no? Un punto muy importante y muy atractivo de la figura del acuerdo conclusivo, lo que es la reducción de multas que dispone el 69G de código, ¿no? También es importante conocer que atendiendo al carácter de definitorio que tiene este acuerdo conclusivo en cuanto a los hechos o omisiones sobre los que verse, pues el documento en el que se hagan constar, pero que se hayan consignado tales hechos o omisiones, deberá corresponder al último emitido por la autoridad, ¿sí? Es muy importante que si estamos en un supuesto, en un acto de fiscalización, llámese visita domiciliaria, y la autoridad, primero nos invita a conocer hechos o omisiones a sus oficinas y posteriormente levanta la última acta parcial y posterior a ello, pues levanta el acta final. Cuando se solicita el acuerdo conclusivo, es importante que se acompañe esa acta final y que se haga referencia a que se acude a partir de los hechos o omisiones pues, conocidos en el acta final. Hay ocasiones en las que, pues sí, se presenta la solicitud de acuerdo conclusivo, no obstante, ya tenemos estas diligencias llevadas a cabo por la autoridad, ya se han agotado estas etapas, pues nos exhiben el documento de la última acta parcial o el acta donde se hizo constar que se dieron a conocer hechos y omisiones, pues estos son documentos previos al acta final donde pues ya la autoridad refiere haber valorado pruebas o haber dado la oportunidad al contribuyente de presentarlas, y lo cual sí es importante, ¿no? Conocer para la Procuraduría para servir como intermediaria en este procedimiento. El 98 de los lineamientos, seguimos aquí con lo que son disposiciones generales, ¿sí? Nos habla de los principios rectores. Casi al principio de la presentación referíamos o comentábamos que son los principios rectores la flexibilidad, la celeridad y la inmediatez. Estos principios los encontramos en este artículo 98. Se pudiera decir, o yo lo considero como un resumen de lo que es el acuerdo conclusivo. Dice que el procedimiento para la adopción del acuerdo conclusivo se rige, como lo comentaba, por los principios de flexibilidad, celeridad e inmediatez. Carece de mayores formalismos, ya que presupone la voluntad auténtica de las partes, autoridad revisora y contribuyente, para buscar una solución consensuada y anticipada de lo que son la calificación de hechos u omisiones que puedan entrañar el incumplimiento de disposiciones fiscales. Como lo comentaba hace un momento, lo que está en morado, en letra morada, pues son las modificaciones que se hicieron, las adiciones. Es decir, o bien para que el contribuyente pueda regularizar su situación fiscal. De igual forma, al tratarse de un procedimiento no adversarial, implica necesariamente la buena fe de las partes para alcanzar este fin. Es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Partimos de la buena fe de las partes para encontrar un consenso y pues hablamos de un procedimiento no adversarial que implica que tenga flexibilidad, que haya celeridad, que haya inmediatez. Son parte de lo que hace algo muy atractivo el acuerdo conclusivo, ¿no? Y pues también encontramos en este mismo artículo 98 el carácter de rectora de la Procuraduría en este acuerdo conclusivo, en este medio alternativo de solución de controversias. Y nos da oportunidad como Procuraduría en todo momento de cuidar que el procedimiento para llegar a ese eventual acuerdo conclusivo, pues se desarrolle de manera transparente y se preserve sobre todo el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables esencialmente en lo que hace a los derechos de los contribuyentes. Ya hablando un poco en la práctica, hay ocasiones en las que con motivo del acuerdo conclusivo y de la solicitud que hacemos a la autoridad de que lleve a cabo un análisis y valoración de pruebas, encontramos ciertas inconsistencias. Entonces nosotros, para efecto de generar certeza jurídica en el procedimiento y sobre todo, como lo comenta este mismo artículo, como lo prevé, perdón, este mismo artículo 98, que se preserven el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los derechos de los contribuyentes, requerimos de nueva cuenta a la autoridad, ya en lo particular sobre aquellas inconsistencias que encontramos, ¿no? en las respuestas. No es algo que se dé siempre, pero sí se ha encontrado, ¿no? Nosotros hacemos un análisis de cada oficio, de cada respuesta, tanto de la autoridad, incluso de las manifestaciones, claro, del contribuyente. Y
para efecto de hacer que fluya este procedimiento de acuerdo conclusivo, es que en ocasiones requerimos a una parte u a otra, y no es simplemente por el hecho de querer requerirlos o de querer dilatar el procedimiento, sino es con motivo de ello, ¿no? De cuidar que se preserven lo que es principalmente los derechos tanto del contribuyente como pues el interés del fisco federal, que no se vea violentado, ¿no? El artículo 99 ya nos habla de lo que es el procedimiento de acuerdo conclusivo. Este artículo 99 es un tanto extenso, ¿no? Es la forma en la que se debe de presentar el acuerdo conclusivo. En el programa nos dice que el procedimiento inicia con la solicitud que por escrito o vía electrónica, y algo que es muy recurrente ahora en etapa de pandemia, ¿no? La presentación de solicitud de servicios por medio electrónico, el contribuyente debe de presentar esta solicitud acompañada, pues, bueno, cumpliendo con ciertas particularidades. Sí, se las comento así en lo general para no entrar a detalle en cada una de ellas, pero pues es muy importante que la solicitud de acuerdo conclusivo para el caso de las personas morales, pues sea el representante legal que esté pues facultado para llevar a cabo actos de administración o de dominio sin limitaciones, sea quien firme el acuerdo conclusivo. Que esa solicitud de acuerdo conclusivo se acompañe la escritura pública o el poder en el cual conste esa facultad de actos de dominio o de administración sin limitaciones que en su caso tenga, ¿no? También que pues en el acuerdo conclusivo el contribuyente nos diga quiénes serían sus autorizados, que nos dé correos electrónicos para pues también poder llevar a cabo las notificaciones por esta misma vía, que nos precise el número de teléfono de contacto, que nos cite el RFC del contribuyente, sea persona moral, sea persona física, un domicilio por ir a recibir notificaciones, y ya hablando un poco más en lo que es la estructura como tal de la solicitud del acuerdo conclusivo, pues los términos precisos con los que el contribuyente pretende que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo por cada una de las partidas incluidas en su solicitud. Es decir, si hablamos, en el caso de materia de comercio exterior, que estamos ante una facultad de comprobación donde la autoridad nos dice, pues no acreditas el retorno de mercancía, hay datos inexactos, etcétera, y pues nos revisaron, no sé, periodo 2018, 2019, 2020, que se precise por periodo y por partida, ya sea por no retorno de la mercancía, por los datos inexactos, si estamos de acuerdo o en desacuerdo con ese hecho u omisión, y pues también si estamos en desacuerdo, cuáles son nuestras consideraciones jurídicas por las cuales estamos en desacuerdo, y también hacer una propuesta de acuerdo conclusivo, ¿no? Igual, esta propuesta de acuerdo conclusivo no necesariamente va a partir de que se esté en desacuerdo con los hechos o omisiones. Puede ser el caso de que la autoridad nos dice, tienes no retorno, tienes datos inexactos, y el contribuyente diga, bueno, la realidad es de que pues, a partir de mi anexo 24, a partir de mi reporte de descargos, pues, no te voy a poder desvirtuar porque la realidad es de que no tengo las herramientas para hacerlo, quiero regularizar, pues puedo solicitar el acuerdo conclusivo con el beneficio de la reducción de multas al 100%, siendo la primera vez, ¿no? Siendo la primera vez que solicitas el acuerdo conclusivo, tenemos ese gran beneficio, que se reducen las multas en un 100%. Para el caso de que estemos hablando de un segundo, de un tercero, ¿no? De otro acuerdo conclusivo, ¿no? Y que ya se haya suscrito uno anterior donde se haya hecho uso de este beneficio de la reducción del 100% de multas, pues no significa que no tengamos una reducción de multas o que no podamos solicitar el acuerdo conclusivo. Claro que se puede solicitar. Y aquí yo operaría lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69G, pues donde nos dice que en la segunda y posteriores ocasiones pues se van a reducir las multas con base en lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal de Derechos. Para el caso de que tengamos un acto de fiscalización
donde se haya levantado la última acta parcial y todavía no se levante el acta final, o en el caso de las revisiones de gabinete no se haya notificado el oficio de observaciones, pues se reducen hasta en un 80%, es decir, se paga el 20% de las contribuciones omitidas. Para el caso de que ya no se hayan levantado el acta final o de que se haya notificado el oficio de observaciones, pues aquí ya es con base en el segundo párrafo de este artículo 17 que se reducen hasta en un 70%, es decir, pagamos el 30% de contribuciones omitidas. Si no mal recuerdo, un poco más adelante vamos a hablar ya más concreto de lo que es pues las multas como tal, la reducción y cómo podemos solicitar una condonación, ¿no? El artículo 100 de esos lineamientos nos habla de lo que es el plazo para la admisión del acuerdo conclusivo, de la contestación que nos va a dar la autoridad y los términos de la contestación. Es decir, este artículo 100 dice que previa verificación de la procedencia de la solicitud de acuerdo conclusivo, en su caso atendiendo a que el requerimiento a que se refiere el artículo antes mencionado. Aquí estamos hablando de una situación en la que el contribuyente solicita el acuerdo conclusivo y nosotros en análisis de esta solicitud encontramos que hay ciertas inconsistencias o que hay motivos para hacerle un requerimiento previa admisión, pues nos dice que lo podemos hacer. Podemos requerirle previo admitir el acuerdo conclusivo y le podemos dar un plazo pues máximo de 5 días hábiles al contribuyente para que pues subsane estas inconsistencias. Ya posterior a ello, podemos proceder a elaborar el acuerdo de admisión. Ese tiene que ser en un plazo de 3 días hábiles, ¿sí? En este acuerdo de admisión nosotros identificamos la calificación que el contribuyente pretende que se dé a los hechos o omisiones pues consignados por la autoridad revisora y respecto de los cuales solicitó la adopción del acuerdo conclusivo. Bueno, así como les comentaba que las letras en morado son las modificaciones que se han hecho a partir del 17 y principalmente lo que es ahora en diciembre del año pasado, lo que está tachado con rojo es lo que ya no es parte de los lineamientos, ¿no? Digo, un poco para estar en contexto, ¿no? Del por qué está así la redacción. Nosotros en la admisión del acuerdo conclusivo requerimos a la autoridad para que en un plazo de 20 días hábiles pues nos dé a conocer la contestación. Esta contestación, la autoridad puede decirnos si acepta la propuesta del acuerdo conclusivo, si la acepta en términos diversos o si no la acepta. Más adelante vemos un poco más a fondo estos 3 supuestos de contestación de la autoridad. También nos dice que al momento de que produzca la contestación, la autoridad tiene que hacerlo con base en el artículo 69 del segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que es como les comentaba, diciendo si acepta, si no acepta, si son términos diversos y puede acompañar incluso la documentación que estime conducente. En ocasiones la autoridad nos hace llegar papeles de trabajo con los cuales hizo la determinación de ciertos importes o impuestos omitidos o incluso de las multas, lo cual es muy importante. ¿Para qué? Pues para efecto de generar certeza jurídica en el procedimiento. El mismo artículo 100 nos habla de la oportunidad de requerir previa admisión, como les comentaba ahorita, ¿no? A los contribuyentes. En el caso de que encontremos alguna inconsistencia en la solicitud, podemos hacer este requerimiento donde le damos un plazo de 5 días hábiles. Antes de la modificación se daban 3 días. Ahora ya con la modificación son 5 días hábiles que le damos al contribuyente para que pueda subsanar las inconsistencias y entonces sí, ya estemos en oportunidad de admitir la solicitud de acuerdo conclusivo. Antes de tocar el tema del artículo 102 de los lineamientos, el artículo 101 no presentó modificaciones, es por eso que no lo incluye en esta presentación, pero sí quiero hablarles un poco de él. ¿Por qué? Porque en ese artículo 101 de los lineamientos tocamos el tema de la suspensión de los plazos que establece el 69F del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son estos plazos que se suspenden con la solicitud de acuerdo conclusivo? Son los plazos del 46A, del 50 y 53B del Código.
El 46A es el plazo que tiene la autoridad para dar a conocer los hechos u omisiones, que es un plazo que se puede extender hasta 12 meses, ¿sí? Este plazo, si presenta la solicitud de acuerdo conclusivo el contribuyente, y ya hablando más en lo práctico, para ponerles un ejemplo, en una visita domiciliaria, el último acto de autoridad fue el levantamiento de la última acta parcial. Entonces, al momento en que se solicita el acuerdo conclusivo, se suspende el plazo del 46A del código. Igual, si en el caso de las revisiones de gabinete, el contribuyente fue invitado a las oficinas de la autoridad a conocer hechos o omisiones y aún no se le notifica el oficio de observaciones, estaríamos hablando también de que se suspende el plazo del 46A. El plazo del 50, en el caso, para efectos de ejemplificarlo, si el contribuyente en la visita domiciliaria ya fue, no, perdón, sí, en la visita domiciliaria ya se le levantó el acta final, ya suspendemos el plazo del artículo 50, primer párrafo del código. Si para el caso de la revisión de gabinete ya se le notificó el oficio de observaciones, pues hablamos de este mismo 50, primer párrafo. Ya en el caso de la que es la revisión electrónica, los plazos que se suspenden pues son los del 53B. Y esto es algo que resulta también muy atractivo en el procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque en el momento que el contribuyente solicita el acuerdo conclusivo, además de tener la posibilidad de llegar a un consenso con la autoridad, para el caso de la autoridad, esta tiene que tener por suspendido su acto de fiscalización. Todas las gestiones que se realicen con motivo de este acuerdo conclusivo son a través de PRODECON, que es el intermediario, y no puede haber una comunicación entre autoridad y contribuyente si no es a través de nosotros. Ese, en todo caso, pues sería una causal de que cerráramos el procedimiento de acuerdo conclusivo, ¿no? Y como les comento, es algo muy atractivo el hecho de que se suspenda el acto de fiscalización. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas da la oportunidad también de que la autoridad pueda valorar quizás de ya una forma más detallada, porque el contribuyente tuvo oportunidad de robustecer estas pruebas y darnos a conocer una propuesta, una contestación, pues ya con mayor fundamento, con mayor motivación y que genere más certeza jurídica. Básicamente nos brinda esta oportunidad el suspender también el acto de fiscalización, ¿no? Porque conocemos que hay ocasiones en que se están con los plazos encima, ¿no? Y la realidad es que también depende del hecho de cómo como contribuyentes presentemos la documentación para que se valore, el tiempo en el que se presente y la oportunidad que tenga la autoridad para llevar a cabo ese análisis y valoración, pues para que obtengamos una respuesta de esta autoridad, pues con una mayor análisis, un mayor enfoque en el objeto que llevó a esta presentación, ¿no? Que nos dé una respuesta más concreta y más oportuna. Me andaba pasando esta lámina del 102. En el 102 de los lineamientos ya hablamos más específicamente de lo que es la contestación de la autoridad a la solicitud del acuerdo conclusivo. Como les comentaba hace un momento, en esta contestación la autoridad puede pues, aceptar los términos en los que el contribuyente propone el acuerdo conclusivo, puede no aceptarlos, o puede pues decir que son términos diversos, es decir, por una parte acepto, por la otra no, porque no hubo una documentación que acreditara o simplemente pues se mantiene la observación de la autoridad, ¿no? Que dio origen a la solicitud de acuerdo conclusivo. La manifestación, en caso de que acepte, tiene que indicar los motivos y fundamentos de la respuesta por los cuales aceptó esa propuesta de acuerdo conclusivo. Debe de expresar con precisión, fundando y motivando en el caso de los términos diversos.
Y para el caso de que no los acepte, este, deberá expresar también los fundamentos y motivos con los que llegó a esa negativa. Es decir, como bien lo sabemos, ¿no? Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, y no es una excepción la contestación a la solicitud del acuerdo conclusivo. Y también pues aquí encontramos que la autoridad tiene oportunidad de acompañar la información y documentación que considere relevante sobre la calificación de los hechos o omisiones a que se refería en la solicitud de acuerdo conclusivo, es decir, darle un mayor soporte a esa respuesta que nos emite con relación a la solicitud. Además, en caso de que la autoridad, al formular la respuesta, el requerimiento, pues sea omisa en algún punto o en alguna partida de la solicitud del acuerdo conclusivo, nosotros podemos requerir a la autoridad para que en un plazo de 5 días hábiles, pues se pronuncie sobre esa determinada inconsistencia que encontramos. Como les comentaba, al momento en que tenemos ante nosotros un oficio de autoridad, un escrito libre del contribuyente, hacemos un análisis de él, y para el caso de la contestación del acuerdo conclusivo, pues tenemos que observar que la autoridad, pues en su contestación hubiese atendido la totalidad de la propuesta del contribuyente, y que en esa respuesta a la solicitud, pues genere certeza jurídica de lo que está manifestando, incluso al momento en el que nos dé a conocer los importes de las contribuciones omitidas o de las multas que pues tentativamente serían susceptibles de ser reducidas por lo que dispone el 69G del código. Tenemos también que observar que esta determinación de la autoridad sea conforme a derecho, que se hayan aplicado los dispositivos jurídicos que correspondían, y pues también que se haya hecho el cálculo correcto, ¿no? El 103 de los lineamientos habla ya en específico de lo que es la contestación para el caso de que se acepta la propuesta del acuerdo conclusivo. Y sí nos dice que en el caso de que se acepte la propuesta del acuerdo conclusivo, pues contamos con un plazo de 3 días hábiles para ordenar la elaboración del proyecto de acuerdo conclusivo, el cual pues debe emitirse este proyecto en un plazo de 30 días hábiles, para que el contribuyente y la autoridad pues manifiesten lo que su derecho convenga con base en los términos en los que se está desarrollando el eventual proyecto de acuerdo conclusivo. Esto es en el mejor de los escenarios, ¿no? Que como contribuyente solicitamos una opción de acuerdo conclusivo, ya sea tratando de desvirtuar hechos o omisiones, o manifestando la intención de regularizar, y que la autoridad diga: estoy de acuerdo con los términos en que planteas esta solicitud. Pues si ya tenemos las herramientas necesarias, es decir, una respuesta que tenga, que nos dé certeza jurídica, los cálculos nosotros estemos advirtiendo que fueron hechos de manera correcta, pues ya podemos ordenar la elaboración del acuerdo conclusivo, y pues en este plazo de 30 días hábiles, pues lo estaríamos poniendo a la vista de las partes, ¿no? Ese es en el mejor de los escenarios y el más rápido, ¿no? Ahora bien, en el artículo 104, pues ya vemos la postura de la autoridad en cuanto a términos diversos. En el caso de que la autoridad nos dé a conocer términos diversos, términos diversos para la adopción del acuerdo conclusivo, eh, le damos la oportunidad al contribuyente de conocer esta respuesta de autoridad, y de que nos manifieste si acepta o no acepta los términos en los que la autoridad está respondiendo o está dándonos a conocer su contestación. Esta respuesta, perdón, de autoridad nos da la pauta también para lo que es quizás llevar a cabo una mesa de trabajo, ¿sí? Esta figura también se encuentra tanto en código como en lo que son los lineamientos, y pues es la oportunidad que tiene el contribuyente en el acuerdo conclusivo
de sentarnos, ya sea de manera presencial, o ahora como se está utilizando mucho como motivo de la contingencia, de manera virtual, a presentarle esa postura y esa propuesta a la autoridad y que la autoridad pues le responda como todo, ¿no? A través de nosotros como intermediarios, no presentes en esta diligencia, pues de cómo responde, si acepta o no acepta, o si llegan a un acuerdo en el que se exhiba nueva documentación ya más puntual sobre la partida en específico que se esté buscando regularizar. Y pues la realidad es que en el procedimiento ha traído muchos beneficios y ha sido muy buena la opción de llevar a cabo las mesas de trabajo. Eh, ya, bueno, pasando a lo que es el 106 de los lineamientos, en este artículo vemos que se habla de que nosotros como Procuraduría tenemos la obligación de cuidar que el beneficio de la reducción de las multas que pudiera acceder el contribuyente, pues sea conforme a lo que dispone 69G del Código. Es decir, al momento en el que la propia autoridad nos da a conocer el monto de las multas que se van a reducir, también hacemos un análisis de que estas pues se hayan determinado con base en los dispositivos jurídicos aplicables y que efectivamente pues, correspondan al acto o al hecho u omisión que la autoridad dio a conocer a partir de lo que fue ya sea la última acta parcial, el acta final, el oficio de observaciones o pues de donde venga esta solicitud de acuerdo conclusivo. Y hay algo muy importante que dispone este artículo 106 de los lineamientos y que hace unos momentos comentábamos. Eh, para el caso en particular, porque sí se ha dado que los contribuyentes soliciten un acuerdo conclusivo y hayan desvirtuado la totalidad de los hechos o omisiones, o bien por alguna razón no hubiese multas a condonar o estas fuesen muy pequeñas y el contribuyente decidiera pagarlas, es decir, no se haya agotado este beneficio de reducción de multas, pues queda a salvo para que en un posterior o en un futuro acto de fiscalización, y si el contribuyente así lo desea o así conviene, por así convenir a sus derechos, solicita el acuerdo conclusivo, tiene oportunidad de, en este nuevo procedimiento, solicitar la reducción de multas hasta en un 100%. Así, un momentito, es que en un pequeño poquito de fallas aquí. Otro poquito. Sí. Bueno, ahora sí, ya entrando en lo que es la materia de comercio exterior. Aquí ya no estamos hablando de lineamientos, estamos hablando del artículo 101 de la ley aduanera. Sí, este artículo 101 nos habla, o entendemos en dos supuestos de observaciones que son muy concurridas por la autoridad en el acto de fiscalización. Y dice que las personas que tengan en su poder cualquier título, mercancías, y que esas sean de procedencia extranjera, que se hubieran introducido al país sin haberse sometido a las formalidades del despacho, que la propia ley aduanera determina para cualquiera de los regímenes aduaneros, o tratándose de aquellas mercancías que hubieran excedido el plazo de retorno en caso de importaciones temporales, pues dice que se pueden regularizar importándolas definitivamente, pues obviamente perdió el pago de las contribuciones, de las cuotas compensatorias que correspondan y demás, ¿no? La cuestión principal aquí es que nos habla de la oportunidad que tenemos como contribuyentes de regularizar la situación fiscal en materia de comercio exterior de aquellas contribuciones, bueno, de aquellas mercancías, perdón, de las que no tengamos cómo acreditar la legal estancia o bien de que se haya excedido el plazo para el retorno al extranjero.
Más adelante vamos a ver en específico cómo se contempla en el acuerdo conclusivo estas dos figuras, porque créanmelo, son figuras que se ven mucho, mucho en la práctica. Y pues también hablando un poco del artículo 183, dice que las mercancías pasarán a ser propiedad del fisco federal sin perjuicio de las demás sanciones aplicables en los siguientes casos, y habla de la imposibilidad material. Aquí ya estamos hablando de un caso en el que, entrando en un ejemplo, en un PAMA, ya nos embargaron precautoriamente cierta mercancía. No se acreditó la legal estancia de esa mercancía, entonces, pues, se tiene que poner a disposición del fisco federal. En el caso de que no sea así, lo que se hace, pues, es el pago de la sanción por imposibilidad material. Eh, Adelantándome un poquito a lo que son estas láminas que les estoy compartiendo, es uno de los grandes beneficios en el acuerdo conclusivo. En el caso de que tú como contribuyente regularices tu situación fiscal en materia de comercio exterior, importando de manera definitiva las mercancías, eh, ya no se actualiza el supuesto de la sanción por imposibilidad material. O bien, si tuviste la documentación con la cual acreditaste que esa mercancía se encuentra legal en el territorio nacional, pues de igual forma ya no encuadras en el supuesto de la sanción por imposibilidad material. Este, Incluso en el caso de la observación que muy recurrente hace la autoridad de comercio exterior del no retorno de la mercancía en tiempo y forma al extranjero, y que no hubieses tenido la oportunidad de desvirtuar esta observación, es decir, que no hayas acreditado que se retornó, que tu anexo 24 o tu reporte de descargos no te haya dado para ello, la puedes importar de manera definitiva, ocasionando en consecuencia que ya no se actualiza el supuesto de imposibilidad material. Y en el caso de que tú como contribuyente, pues decidas eh, presentar la solicitud de acuerdo conclusivo con motivo de estos hechos o omisiones, un tip muy importante, ojo, es preferible que en cuanto conozcas hechos u omisiones, presentes la solicitud de acuerdo conclusivo. Y en el caso en particular de cuando tienes mercancías que sean, pues susceptibles de que te puedan imponer una sanción por imposibilidad material, o que tengas en su caso en un mal escenario que regularizarlas de manera definitiva, no lo hagas hasta que ya estemos en la última etapa del acto de fiscalización. Más adelante vamos a ver la regla 252 y 251 de las generales de comercio exterior, y por ahí un pequeño candado. Si ya se levantó el acta final, si ya está notificado el oficio de observaciones, ya no se puede importar de manera definitiva esa mercancía, haciendo uso de esta regla. En consecuencia, lo que queda es autocorregirse, es decir, pagar las contribuciones omitidas y pagar una sanción por imposibilidad material, o pues directamente ponerla a disposición del fisco federal, ¿no? Es por eso que les comento, es muy importante que en cuanto seamos conocedores de los hechos o omisiones, en cuanto conozcamos que se haya llevado a cabo el embargo de precautorio de una mercancía por razones de un acto de fiscalización, pues tengamos la oportunidad de solicitar el acuerdo conclusivo, ¿no? Lo tengamos en consideración y lo llevemos a cabo. Eh, Como les comentaba hace un momento, ¿no? Vemos para efectos de la regularización de la mercancía, lo que es la regla 251, pero también se tiene la oportunidad dentro del acuerdo conclusivo de rectificar aquellos pedimentos que pues así sea necesario para poder regularizar nuestra situación fiscal, ¿no? Y específicamente lo vemos en la regla 613, dice que los contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación pueden rectificar los datos inexactos asentados en sus pedimentos siempre que se haya solicitado la adopción de un acuerdo conclusivo, y pues hagan la solicitud correspondiente, ¿no? Y pues para el caso de aquellas mercancías que ya no estemos hablando de un dato inexacto, ¿no? Ya estamos hablando de una situación en la que se tenga que llevar forzosamente una importación definitiva por regularización,
pues tenemos lo dispuesto en la regla 251 y 252. En la práctica les digo, la 251 por lo regular es la regla con la que se amparan los contribuyentes para importar de manera definitiva pues aquella mercancía que les fue embargada con motivo de un PAMA en un acto de fiscalización. Y por lo que hace a la regla 252, pues por lo regular el contribuyente solicita la regularización, una importación definitiva de esta mercancía con base en lo dispuesto en la regla 252. Y pues, como les comentaba hace un momento, ¿no? En el caso de una visita domiciliaria, el escrito de la pretensión de llevar a cabo la regularización de la mercancía, pues debe presentarse hasta antes de que se emita el acta final. Para el caso de las revisiones de gabinete, este escrito se debe presentar hasta antes de que se emita el oficio de observaciones. Ya posteriormente, ya emitidos, ya emitida levantada, perdón, el acta final o emitido el oficio de observaciones, sí te puedes regularizar en un acuerdo conclusivo, pero pues ya ahí estaríamos hablando de otra figura, ¿no? Para la regularización, es decir, ya no hablamos de una importación definitiva con la cual ya no tengas que pagar una sanción por imposibilidad material o pues poner a disposición la mercancía, y ahí se llevaría a cabo una autocorrección y pues ahí sí implica pues un entero más grande, ¿no? Implica el pago más grande de lo que son contribuciones y además de lo que son sanciones. Hablando de la reducción de multas, pues para el caso en particular de materia de comercio exterior, lo que más encontramos son multas con base en lo dispuesto en el artículo 178 y pues hablamos de multas que pueden ir desde el 130% hasta el 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos. Es decir, son multas muy altas que si pues nos venimos al acuerdo conclusivo, tenemos la oportunidad de que no sean reducidas en un 100%. Ahorita más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos encontrarnos ante tres escenarios de ya sea regularización, ya sea una liquidación o ya sea una autocorrección y cómo varían estos escenarios partiendo de las mismas contribuciones omitidas. ¿Cuáles son las observaciones más recurrentes? Como les comentaba, el no retorno de mercancías al extranjero en tiempo y forma es una observación muy recurrente en los actos de fiscalización que lleva a cabo la autoridad. Los datos inexactos, perdón, se me adelantó un poquito. Los datos inexactos es otra observación muy recurrente. Y para el caso en particular del acto de fiscalización, donde pues se levanta un PAMA con motivo de que la autoridad observó que hay mercancías que no acreditan la legal estancia, pues es esta observación, ¿no? El que no se acredite la legal estancia de la mercancía es muy recurrente también. Ese es el cuadro que les comentaba, el comparativo de carga fiscal. Tenemos las mismas contribuciones omitidas. Estamos hablando de un impuesto general de importación por no retornos, estamos hablando del impuesto al valor agregado por no retornos, estamos hablando de que se genera un derecho de trámite aduanero, las multas de mercancías exentas de IGI, multas de datos inexactos, multas por mercancías sensibles en el anexo 2 del decreto IMEX, multa por no llevar el sistema de control de inventarios y la sanción por imposibilidad material. Es el escenario más catastrófico que pudiéramos encontrarnos en un acto de fiscalización en materia de comercio exterior. Y como ven ustedes, estos importes históricos pues no son tan pequeños, ¿no? Son bastante considerables. Una liquidación es ya cuando la autoridad nos agotó las etapas del acto de fiscalización y como tal nos dice, ese es tu crédito fiscal, esa es tu liquidación, y ya lo que queda en todo caso, pues es irnos a un medio de defensa. Primero que nada, las multas se calculan diferente. ¿Por qué? Porque estamos en un momento distinto dentro de ya no aquí ya no hay un acto de fiscalización como tal al que estamos sujetos. Y aquí ya es una liquidación, entonces ya las multas se van a calcular de manera distinta. Es por eso que son más altas que las que se calculan dentro de lo que es el procedimiento de acuerdo conclusivo. Otro gran beneficio, para el caso de mercancía que tengas que importar de manera definitiva, como lo comentábamos hace un momento,
En el cuadro de liquidación vemos un impuesto al valor agregado por no retornos, ¿sí? Y aquí vemos que se generaron actualizaciones y se generaron recargos, los cuales pues te los van a hacer valer en una liquidación. Pero en una eventual regularización en el acuerdo conclusivo, se entendería que importarías de manera definitiva y pues se causaría este impuesto a partir ¿de qué? De la importación. Entonces, ya no se van a generar actualizaciones, sino se van a generar recargos. Ahí ya es un punto muy importante en el que estás ganando, ¿sí? Ahí ya no se actualiza la causal de la actualización y recargos para el IVA y te estás ahorrando eso. Otro punto súper importante, pues es la sanción por imposibilidad material. En el cuadro de regularización, pues se entiende de que se va a importar de manera definitiva esta mercancía, entonces ya no se actualizó el supuesto de imposibilidad material, el cual pues no es más que, no es otro más que el valor en aduana de la mercancía, el valor comercial de la mercancía, y pues también ya la diferencia pues es abismal, ¿no? Ahora, aquí vemos también un cuadro de autocorrección. Pudiéramos decir que es un término medio, ¿no? En el cuadro de autocorrección es donde tú ya no pudiste, ya no tuviste la oportunidad de importar de manera definitiva esa mercancía. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque había un impedimento por parte de la Secretaría de Economía, en específico para esta mercancía, o bien porque ya presentas la pretensión de regularizarla, habiéndose levantado el acta final o habiéndose notificado el oficio de observaciones. Es decir, ya entramos en aquel supuesto que manejamos en la regla 251 y 252, pues sí puedes regularizarte, ¿sí? Sí lo puedes hacer, pero pues aquí pagas los impuestos omitidos, aquí sí vas a pagar una actualización de IVA, unos recargos de IVA, y se va a tener que hacer el pago de la sanción por imposibilidad material, o bien se va a tener que poner a disposición la mercancía. Y pues si vemos por ahí los totales, si simplemente comparamos en este supuesto que les estoy manejando, que es un supuesto real, no es un supuesto inventado, en ese supuesto real vemos que el total en el cuadro de liquidación hablábamos de una cantidad de 969,000,000,000, 84,841 pesos en una eventual regularización, y sin que hubieras desvirtuado ningún hecho o omisión, es decir, simplemente por regularizarte, ya bajamos a esos 969 millones a 197, es decir, bajó muchísimo, es de eh, ¿qué será? El 20% quizás de lo que hubieses pagado con motivo de la liquidación. Que digo, igual, pues está la oportunidad de irte al medio de defensa, ¿no? Y como lo comentábamos, es una moneda al aire. Puede que lo ganes, puede que no lo ganes, pero la carga es muchísimo menor y de lo que es el importe por regularización, este es eventual en una situación en la que tú digas, acepto todos los hechos o omisiones y me regularizo. Pero sí, en el acuerdo conclusivo tienes la oportunidad todavía de desvirtuarlos, es decir, bajar la base para la determinación de estos impuestos omitidos. Incluso puedes desvirtuarlo de manera total y en la práctica se ha visto que hay contribuyentes que tienen las herramientas, que presentan la documentación suficiente y necesaria y pues que desvirtúan la totalidad de los hechos o omisiones, ¿no? Y pues ahora sí, les doy las gracias, concluyo, dejo aquí a disposición lo que son mis números de contacto, mi correo electrónico, no sé si por ahí se presentaron algunas dudas en el chat, este, si es así, con gusto les estaré enviando la respuesta. Incluso me las pueden enviar con toda confianza aquí a mi correo electrónico y les estaré atendiendo cada una de estas dudas. Y pues no sé si alguien quiera comentar o decir algo con relación a lo que fue esta exposición, ¿no? Maestro, pues muchísimas gracias. Ahorita a ver si alguien tiene una duda. ¿Me podría hacer host, por favor? Unos minutitos. A ver. ¿Dónde lo hago, perdón? En donde está el nombre de Rubén, hay 3 puntitos. Ah, ok, ya lo encontré. Y ahí dice make host. A ver, no me da la opción. Listo.
Perfecto, muchísimas gracias. Una disculpa el inconveniente aquí, el ruido. Pero maestro, pues le quisiera hacer no, tía, entrega, ay, perdóneme, No se preocupe. de su reconocimiento, maestro. Esto se lo estaré mandando por WhatsApp. Le agradezco Muchísimas mucho gracias. que nos haya acompañado en esta semana del aprendizaje, que el maestro Rubén pues organizó y con mucho gusto los invitó para que expusieran un poco de lo mucho que saben. No, pues, muchísimas gracias y pues quedo a la orden. Ahí encuentran mis datos de contacto. Les estaré haciendo llegar la presentación. Si surgen dudas, pues ya saben, con todo gusto. Para eso estamos. Y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, maestro Adrián Flores. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. maestro. Nos vemos mañana, chicos, en la siguiente exposición. Les mando los datos por WhatsApp. Gracias. Gracias. Hasta luego.